Buenas tardes con todos y todas ustedes. Seguimos con esta serie sobre fe y democracia. Ya estamos en la cuarta sesión y creo que la próxima semana voy a concluir con una contemplación de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén nueva del Apocalipsis. Pero hoy día quería trabajar con ustedes el tema de la sinodalidad, esta intuición del Papa Francisco, que creo que sí puede ser muy inspiradora en nuestra búsqueda de una nueva democracia. Voy a intentar sacar algunos elementos inspiradores justamente de esta sinodalidad. Pero quizás antes de explorar la práctica sinodal de las primeras comunidades cristianas, recordar rápidamente lo que estamos viendo desde varias semanas, los elementos característicos, diría yo, de la crisis de la democracia en la cual estamos, porque justamente la sinodalidad puede proponer alternativas a estas diferentes dimensiones de la crisis democrática que estamos atravesando. Primero, creo que hay una patología grave de la representatividad. Los gobernantes, los líderes de opinión, los políticos ya no son representativos por lo que hemos visto de alguna manera, por la patología, por la dificultad de elegir realmente personas que nos representan o grupos que nos representan. Hay una enfermedad del sistema electoral. También hemos visto de diferentes maneras cómo el control de la ciudadanía sobre sus elegidos está detenido. Ya la fiscalización no funciona tampoco. Una vez que los políticos están elegidos, se olvidan completamente de dónde salieron y para qué salieron y entran en una lógica que no tiene nada que ver con los intereses y necesidades de la gente y los dejan ahí plantados. Y eso explica por qué también hay un desinterés creciente de parte del electorado, además con la convicción que todo está podrido, que todo está corrupto. Entonces, crisis, patología del sistema representativo, crisis de la fiscalización y del control ciudadano, polarización. Hemos visto también que en muchos países hay una polarización de los extremos y en muchos casos las elecciones se juegan con algunos porcientos ínfimos de diferencias. Ya el sistema de minoría-mayoría no funciona y por lo tanto paraliza el sistema democrático. Y terminaría con la última dimensión de esta crisis, un estado botín, el estado botín de manipulaciones, de intereses económicos, de mandatos económicos y botín de simplemente lo que llamaría la delincuencia política. Bien, eso sería un poco el panorama crítico ante el cual nos encontramos en este momento y frente a esta parálisis, este cáncer de la democracia, veamos cuáles son las intuiciones profundas y alternativas, creo yo, de la práctica sinodal en las primeras comunidades cristianas. Soy consciente que esta práctica sinodal no puede aplicarse tal cual a un sistema de Estado, a un sistema global grande. Funciona al interior de comunidades relativamente limitadas y supondría como tal, reinventarse en el escenario más amplio. Pero creo que hay fuentes de inspiraciones muy importantes. Voy a trabajar 3 episodios de los Hechos de los Apóstoles
que me parecen llenos de enseñanza y de sabiduría. El primer episodio es la elección de Matías en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Después me detendré en la creación del grupo de los diáconos frente a un conflicto de justicia entre dos facciones de la comunidad, y finalmente el gran acontecimiento democrático de la iglesia primitiva, que es el Concilio de Jerusalén, cuando Pablo y la iglesia de Jerusalén se confrontan para saber lo que hay que imponer o no a los cristianos convertidos del paganismo. Tres pequeños modelos o grandes modelos de sinodalidad que voy a tratar de desarrollar y explorar un poco. Pienso en la elección de Matías primero. Se acordarán que Judas había dejado la comunidad, se había suicidado, y la comunidad en los inicios de la vida pospascual siente la necesidad absoluta de reconstituir el grupo completo, de reemplazar a Judas. Y entonces van a tener que elegir. Hemos visto que el sistema electoral democrático del siglo XIX-XX está enfermo. Entonces, ¿cómo se elige a Matías? Un primer criterio de elegibilidad es la fiabilidad en la trayectoria, en la duración. El criterio que establecen los apóstoles para elegir el reemplazante de Judas es el hecho de haber acompañado fielmente a Jesús desde su bautismo hasta la ascensión. Entonces, la fiabilidad de la trayectoria es el criterio. El criterio no es la buena propaganda, la plata que se gasta en una campaña electoral. No, es la trayectoria de a quién se va a elegir, de aquel a quién se va a elegir. También se trata de una propuesta, eso sí quisiera trabajarlo un poco porque me parece muy interesante, de una propuesta que emana del pueblo y no de un individuo a quien se le ocurre competir. No hay competitividad en el sistema sinodal, más bien la comunidad presenta al grupo de los apóstoles a dos, y podríamos imaginar más gente, que la comunidad estima idónea para ser elegido. Y presentan a dos personajes aquí, José Barsabás, y ese José Barsabás se dice una serie de cosas de él, ¿no? Que era un hombre sabio, un hombre prudente, y después dicen Matías, sin más detalles, ¿no? Entonces, es un criterio de elegibilidad muy diferente de lo que se practica en el sistema moderno de la democracia, que brota de la comunidad con criterio de fiabilidad, de coherencia en la duración, en una trayectoria evaluada por la comunidad, y una candidatura binaria de parte de la comunidad. Y finalmente, ese es lo más sorprendente, pero quisiera también retomarlo después cuando hagamos la síntesis, el criterio del espíritu. ¿Quién va a elegir? Es el espíritu, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es el mérito comparativo o competitivo de dos individuos, sino el azar. Van a sacar suerte y la suerte cae sobre Matías, pero parece que José Barsabás valía igual que Matías. No es porque uno vale más que el otro, ¿ya? Entonces, el criterio del espíritu como que quita de una vez el peligro de la competitividad y restablece
en el sistema electoral o de elegibilidad la fiscalización. La fiscalización está desde el comienzo, desde la elección, desde abajo, y va a seguir hasta el final, ¿no? Hasta Pedro va a ser fiscalizado por Pablo en algún momento, nos dice la carta a los Gálatas. Este texto lo pueden ir a trabajar en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 15. Ese es un primer ejemplo interesantísimo, sobre todo sobre la metodología, el sistema de elección y de fiscalización. Segunda experiencia sinodal, la institución de los diáconos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se acuerdan que hay un conflicto de justicia entre las viudas helenistas y las viudas judías. Parece que hay privilegios para las hebreas, para las viudas, para las mujeres del grupo de los hebreos. Hay un conflicto de segregación cultural. Los helenistas despreciados y maltratados en la mesa, dice el texto. Y entonces la reacción de los apóstoles es decir, bueno, si hay un problema, hay que inventar una solución en función de ese problema. La solución es que el grupo afectado en esta injusticia cree, del verbo crear, ¿no? Vaya creando su propia alternativa, su propia solución. Y de nuevo aquí está el Espíritu, ¿no? El Espíritu va a inspirar una nueva estructura más flexible, más democrática, entre comillas. Creo que la creación de los diáconos es una creación desde un problema, no en teoría o no con promesas, ¿no? Como lo hacen los políticos, sino desde un problema real. Y a este problema se le encuentra una solución, que es la invención de los diáconos. Creo que es la primera creación democrática en la historia de Occidente, por lo menos en la historia de la Iglesia. El propio grupo afectado, lo repito, va eligiendo a sus diáconos para responder a sus problemas, pero desde su propia cultura. Los 7 diáconos que van a ser elegidos son gente del propio grupo helenista, no vienen de otro lugar, sino que son de los suyos y también son elegidos en función de su carisma. Creo que es uno de los problemas graves del sistema político que conocemos, es la pérdida de carisma. Los líderes políticos ya no se escogen por su carisma, es decir, su capacidad carismática, sino a partir de una convención o de una seducción mentirosa. También ahí va a haber la intervención del Espíritu Santo. Hay como una dimensión que va más allá del simple sistema. Hay algo que supera el sistema y le da como justamente una calidad espiritual, una calidad carismática. Yo creo que en los inicios de la democracia existía lo que llamábamos hombres de Estado, los hombres o mujeres de Estado. Era gente que representaba el ideal, representaba la utopía. Hoy día no existen más hombres y mujeres de Estado, es decir, gente que se identifica con el ideal de la nación, el ideal de la historia de un pueblo, sino que se dedican simplemente a cosas circunstanciales. Y lo sorprendente es que una vez que se crea este sistema que responde a un problema, los diáconos, muy pronto, después del asesinato de Esteban, que era un poco la cabeza de este grupo nuevo, ¿ya? El propio Esteban, además, ¿no? Va a empezar a ir más allá de su función. La función es atender la justicia en el grupo
de los helenistas. Y muy pronto, no solamente se van a dedicar a cuidar la justicia, cuidar a su grupo, sino que se van a transformar en anunciadores de la palabra más allá de las fronteras hebreas. No solamente van a servir las mesas de los helenistas, sino que se van a ir a hablar de Jesús, a anunciar el reino al mundo pagano, al mundo helenista, es decir, el mundo de la cultura griega. Ese es el segundo caso, la invención de una solución en función de un problema real y no de un discurso que no tiene piso ni raíz, como es muchas veces el caso del discurso de las promesas electorales, por ejemplo. Tercer ejemplo de sinodalidad en los Hechos de los Apóstoles, el Concilio de Jerusalén, lo que se llama el Concilio de Jerusalén. De nuevo, hay un conflicto diríamos, entre derecha e izquierda, ¿no? Entre conservadores y progresistas, sociales, diríamos. El grupo de Antioquía, con Pablo y Bernabé, representan un poco los progresistas, ¿no? Los que se liberan de la ley judía, y en cambio la comunidad fundadora de Jerusalén, que con sus exigencias y sus sospechas, quieren imponer la ley judía en su totalidad a todos. Es un momento sumamente duro. Lo que me parece la clave ahí es la capacidad de debate, cosa que hemos perdido completamente en nuestro sistema, desgraciadamente. Ya no sabemos debatir, lo que hacemos es confrontar. Estamos en un sistema de confrontación y esta confrontación permite todas las armas, la mentira, el insulto, la manipulación, la corrupción, el comprar gente, ¿ya? Porque hemos perdido la capacidad del diálogo. Puede ser un diálogo fuerte, un diálogo acalorado, ¿no? Pero capaz de debatir y de escucharse mutuamente. Lo que empieza es Pablo y Bernabé fortalecidos en todas las comunidades donde pasaron, se van a Jerusalén para defender su punto de vista. Es un debate abierto con un referente. Eso también es algo que perdimos. Ya no hay referente. Los referentes en el Concilio de Jerusalén son lo que Pablo llama las columnas. Las columnas es Pedro, Santiago, Juan y... Sí, Pedro, Santiago y Juan. ¿Ya? Entonces, esas columnas son como representantes indiscutibles de la tradición, de los fundamentos. En un contexto moderno podría ser la Constitución, pero vemos qué maltratada está nuestra Constitución en este momento. Hay como una confusión terrible de poder, una falta de respeto de la autonomía de cada poder judicial, que acaba de decretar algo y el Congreso no lo toma en cuenta y sigue con su propia lógica corrupta, ¿ya? Entonces, más bien esta referencia a una sabiduría por encima, de nuevo ahí está la cuestión del espíritu. Hay algo más grande que la conflictividad, que la problemática política y social interna del momento que vamos viviendo. Hay algo más grande que es a la vez el fundamento, la tradición, ¿ya? Y la dimensión de utopía, que es el Espíritu Santo. Estamos por celebrar aquí en el Perú el Bicentenario y creo que lo que nos falta precisamente es reconectarnos con los próceres, con el ideal fundador de la República, aun si estos fundadores pueden haber tenido muchas contradicciones en su propia historia política, ¿no? Entonces, las columnas, volverse a los fundamentos, lo que constituye
constitución, lo que constituye la identidad, el ideal consensuado de la comunidad, de la nación. Van a debatir en referencias con esta tradición. Y finalmente, las columnas, los sabios, van a abrir, ¿no? Se van a abrir, la conclusión es muy interesante, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros. Cuando se habla del Espíritu Santo en los Hechos, y se habla mucho del Espíritu Santo, es para abrir. Las columnas es para enraizar en la tradición, pero el espíritu es para abrir. Y entonces la carta que manda la comunidad de Jerusalén, las columnas, es: hemos decidido el espíritu en nosotros, prácticamente no decidir nada, ¿no? Decidir lo más mínimo necesario para que haya convivencia y consenso posible entre los diferentes grupos. Pero hay como una flexibilidad. Yo siento también que nuestro sistema democrático, el sistema del Estado, se ha vuelto tan complejo, tan grandemente complejo, que se autoparaliza de cierta manera. Ahí en el Concilio de Jerusalén, el Espíritu va a aflojar la rigidez de la ley, la concepción conservadora, que hay que aplicarlo todo a la letra, y va a dejar más espacio, más dinamismo a la creatividad del espíritu, a la libertad de los grupos, a la pluralidad. Ahí todo lo contrario de la polarización que estamos viviendo actualmente en nuestros sistemas políticos. Entonces, en síntesis de esta sinodalidad, de esta práctica sinodal, el debate, la capacidad de volver al debate, a dialogar, aún discrepando, el referente sapiencial en la tradición, la oración y la decisión carismática. Debate, referente sapiencial en la tradición, oración, confrontación con la palabra de Dios, esto que va a hacer Santiago en el Concilio de Jerusalén, ¿ya? Y dimensión carismática, decisión carismática, es decir, anclada en el espíritu. ¿Podríamos aplicar esta sinodalidad a la crisis que vivimos? Creo que sí, claro, reinventándola a una dimensión más moderna, más nuestra, pero creo que ahí hay una serie de propuestas sumamente interesantes para sanar y ensanchar y elevar el debate político nuestro. Sería muy interesante que las comunidades cristianas vayan a trabajar a partir de esta alternativa sinodal. Concluyo preguntándome cómo, a partir de esta práctica de los hechos de los apóstoles, cómo recuperar nuestra utopía democrática. Primera propuesta urgente: reconstruir la confianza. Yo creo que esta polarización y esta podredumbre del sistema, este cáncer del sistema, hace que ya nadie tiene confianza en nadie y tampoco busca tener confianza, ¿no? Sin confianza no hay posibilidad de vivir la sinodalidad. En los 3 ejemplos que he ido trabajando, se supone una enorme confianza recíproca mutua. Hay que volver a esta confianza mutua. Segunda terapia, diría yo, ¿no? Segunda terapia, reconectar la coyuntura inmediata, que en este momento es dramática en muchos países, casi en la totalidad de los países. Reconectar la coyuntura inmediata con la historia, con el pasado, y creo que el bicentenario en ese sentido es una magnífica
magnífica oportunidad, reconectar con la sabiduría de la tradición y el futuro carismático. Yo creo que el drama político que vivimos en el instante, en tiempo real, en un tiempo real donde todo parece un partido de boxeo y nada más. Hay que reconectar con la tradición y reconectar con la utopía, con la dimensión carismática. Y ahí sí creo que hay que buscar maneras de volver de alguna manera, de alguna forma, a la democracia directa, como fue el caso en Atenas y como ha sido el caso en las comunidades campesinas nuestras en el mundo andino, donde el debate es inmediato y permanente. La idea de cabildo abierto, por ejemplo, en nuestros pueblos, refleja un poco esta necesidad de volver a un debate permanente desde la base. Esto de delegar los poderes y después desinteresarse de ellos hasta las próximas elecciones es realmente algo perverso. La sinodalidad supone un debate abierto, permanente desde abajo. Claro, para eso hay que controlar la voracidad de los corruptos, y esto supone reactivar, resucitar una ciudadanía consciente. Bueno, yo me doy cuenta que esto es utópico, pero uno puede ir soñando y soñando ir creando. Estos conflictos internos de las primeras comunidades cristianas, pues son conflictos que pasan en todas las comunidades y en todas las naciones. Y cómo a cada conflicto corresponde una respuesta democrática o llamémosla sinodal.